Sí, yo creo que sí, 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 está bien. Con este hacia adelante y hacia atrás. Ok. Pero no te preocupes, no. Eso no nos estorba ahí. ¿Me regalan un poquito de agua, por favor? Sí, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo tenía la intención de haber llegado como 2 de la tarde más o menos, pero la logística pues de Colombia no me lo permitió. Tenía un vuelo que salía a la 1 de un sitio, me dijeron que no, ya no sale a la 1 sino sale a las 5. Entonces me fui para otro sitio, cogí otro vuelo, llegué aquí, acabo de llegar en este instante, pero la idea mía era haber estado con ustedes desde las 2 de la tarde, pero bueno, logramos estar aquí. Yo agradezco además quienes están en este momento aquí. Me preguntaban cuando venía del aeropuerto hacia acá si valía la pena hacer la charla dado que tanto se habían ido. Yo digo, si me quiere oír, si hay uno solo que me quiera oír, yo me quedo. Y yo hago la charla, de manera que si hay uno que levante la mano, hacemos la charla. Ni uno levantó la mano. La puedo hacer corta también. Bueno, yo quiero hablarles a ustedes un poco quiero darle un poco de perspectiva, digamos, en realidad lo que está sucediendo en este momento en Colombia, y quiero hablarles un poco de lo que la logística está significando para una de las grandes luchas que nosotros venimos dando en la ANDI, que es la lucha de la construcción de la competitividad. Si uno le preguntan en qué está en este momento Colombia, en qué está en este momento la economía, uno tiene que ser realista y uno tiene que decir, el mundo en este instante se encuentra en una situación de incertidumbre importante. Una muy buena parte de las cosas que tomábamos por garantizadas, como el crecimiento de la economía norteamericana o como el crecimiento de la economía de los países asiáticos, hoy en día no es totalmente cierto. Quien tiene en su mente las cifras, por ejemplo, de crecimiento de un país como China, se acuerda que China ha venido creciendo en promedio en los últimos años en tasas superiores al 8% y más bien parecidas al 9%. En este instante el crecimiento de una economía como la China está proyectada para este año en algo más del 6%. Entonces ustedes entenderán, una economía con 1.300 millones de personas, que consume lo que consume, que afecta lo que afecta al mercado internacional, efectivamente va a crecer, digamos, proporcionalmente va a crecer solo el 66% de lo que estábamos acostumbrados a que creciera, es decir, 6 de 9. Dicho eso, el mercado internacional, el mercado norteamericano tampoco está creciendo de las tasas que creíamos que iban a crecer. Entonces, de alguna forma, toda la proyección que existía alrededor de comercio internacional, alrededor de demanda, alrededor de las capacidades de generar algunos nuevos productos, en este momento tiene que ser revisada y eso ha generado incertidumbre. También ha generado incertidumbre, por cierto, y por supuesto, lo que ha venido sucediendo desde el punto de vista político. Por supuesto, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, el famoso Brexit, genera incertidumbre. Lo que ha venido sucediendo desde el punto de vista internacional con la economía norteamericana y lo que ha venido diciendo el presidente Donald Trump, genera incertidumbre. ¿Qué tal lo que, por ejemplo, dijo ayer sobre Colombia? Por supuesto nos genera incertidumbre. Ahí tenemos una duda grande nosotros. Nosotros tenemos que ver. ¿Qué dijo? Le pregunta una persona a la otra, ¿qué dijo? Bueno, el tema de la eventual desertificación para Colombia en caso de que Colombia no, digamos, avance en la lucha de erradicación de droga. O no de erradicación de drogas, sino de erradicación de las plantas para producir, de coca para producir cocaína. Eso genera incertidumbre. La discusión alrededor de Francia, lo que está sucediendo en Venezuela, lo que sucedió en Brasil. En realidad el mundo hoy en día es un mundo lleno de noticias que nos ponen, digamos, nerviosos y sobre todo a los inversionistas los ponen nerviosos. De manera que eso está allí. Y de hecho, si uno le da una pasada, por ejemplo, a los gráficos de economías, uno se encuentra con que efectivamente lo que hemos venido teniendo, digamos, a partir del año, sobre todo a partir del año 2011, fue un decrecimiento, digamos, en las proyecciones, y para el año 2018 y 2019 lo que tenemos es una tendencia que se parece mucho a lo que ha venido sucediendo durante los últimos años.
El crecimiento sigue siendo débil. Algunos productos relacionados con materias primas, especialmente petróleo, que para nosotros es tan importante, y carbón, siguen teniendo unos desempeños que no son los desempeños para los cuales algunas economías se habían preparado. Ustedes saben, Colombia tenía una economía, digamos, que quería y que de alguna forma se había vuelto en cierta forma un poco más petrolera para poder sacar cerca de 1 millón de barriles diarios de petróleo. Esa economía de repente, digamos, decisiones que se toman con el petróleo alrededor de $100 o $104, de repente estamos hablando de petróleos que están más bien parecidos a $48, $49 y que llegaron a 30 y tantos. Entonces, claro, y por favor solamente tengan ustedes esto en su mente. La economía colombiana recibía en el año 2013 $30.000 millones derivados del petróleo. $30.000 millones. $30.000 millones de un total de $300.000 millones que es nuestro Producto Interno Bruto. Es decir, cerca del 10% de nuestro producto se relacionaba con los ingresos petroleros. Hoy Colombia recibe cerca de $9.000 millones. Es decir, es un tercio. Entonces esto es para decirles, no para decirles que esa es una noticia pésima obligatoriamente, pero sí es para decirles a ustedes que hay variables externas suficientemente importantes que para nosotros son definitivamente determinantes en el desempeño de la economía. Luego hay algunas virtudes, por ejemplo, los mercados son menos volátiles. Ustedes se acuerdan de cómo fue la economía en el año 2008 y 2009 y cómo los mercados internacionales realmente le introducían le introdujeron un elemento de nerviosismo muy fuerte, sobre todo al sistema financiero internacional y a los mercados de capitales. Y me gusta utilizar esta frase, como este quote de un compañero de panel que tuve esta mañana, un economista colombiano que vive en Estados Unidos, que se llama Alberto Bernal, donde dice, pero ojo, que en todo caso Colombia le había venido ofreciendo condiciones suficientemente buenas a los mercados de capital para que uno pueda imaginarse que efectivamente esa calificación de riesgo que todavía tenemos hoy en día es una calificación de riesgo que se debe mantener. Es decir, hay gente que está, entre otras cosas, en condiciones significativamente más volátiles que la economía colombiana, de manera que eso es una ventaja relativamente alta. Cuando uno ve las proyecciones de crecimiento, les mencionaba a ustedes China, por ejemplo, con el 6.7%, pero por ejemplo Estados Unidos 2.1%, la gente dice, el presidente Trump también dijo la semana pasada que él iba a hacer que Estados Unidos creciera al 3%. Bueno, pues no es tan claro para muchos de los analistas que efectivamente Estados Unidos va a llegar al 3%. Las proyecciones que tiene mucha gente, de hecho el Fondo Monetario Internacional, dice que en el año 2017 Estados Unidos va a crecer al 2.1%, y es muy probable que sea algo más por ese lado. Colombia mantiene unas proyecciones del 2%, proyecciones oficiales, digamos, que nosotros, por cierto, no compartimos. Es muy probable que Colombia tenga un crecimiento ligeramente menor y que nos encontremos más alrededor entre 1.6 y 1.8%, y esa es la proyección que nosotros venimos haciendo. No sé si ustedes, estando aquí en este salón, son conscientes del dato que dio el DANE hoy sobre el crecimiento de la industria. ¿Lo tienen en su mente o no? No. Mientras ustedes estaban aquí reunidos, el DANE dijo que la industria había crecido durante el mes de julio 6.2%. Eso es cierto. Eso es un dato que uno diría, es bueno, pero entonces vale la pena que analicemos un poquito para que lo tengamos en nuestra mente. Ese dato realmente, ¿qué mide? Ese dato mide el julio del año 2016 versus el julio del año 2017. El julio del año 2016, perdón, y cuando uno ve ese dato dice, la producción industrial creció el 6.2%. ¿Hay alguien en este salón que se acuerde qué sucedió en julio del año 2016? Sí que tiene que ver con este foro. Sí que tiene que ver con este foro, todos lo han dicho. Fue el paro camionero, efectivamente. Pues bien, entrando un poquito en el análisis de las cifras, si uno compara julio de 2016 con el julio del 2015, no el 2017 con el 2016, 2016 con 2015, pues bien, la industria decreció el 6.2%. Es decir, en este instante, lo que nos está diciendo el DANE es que hemos recuperado la producción del año 2015. Y vale la pena mirar todas las cosas en contexto. Estoy seguro que va a haber algunas voces que van a decir, crecimos un montón. No, no crecimos un montón. Recuperamos la producción del año 2015. Y así es como lo tenemos que ver. Y efectivamente el paro camionero nos dio duro.
O sea, hacer decrecer la industria en 6.2% es definitivamente un efecto importante. Y eso, por favor, acuérdense ustedes que una parte muy importante del crecimiento industrial tiene que ver con la refinería de Cartagena. Y la refinería de Cartagena en realidad tiene muy poco que ver con el paro camionero. Porque la producción de casi todo lo que está allá se hace o bien con barcos, o bien con oleoductos, o bien con gasoductos, o bien con barcazas. Es decir, ahí hay un tema donde uno tiene que acordarse exactamente cómo se produce esa producción. Pues bien, esa es la proyección que tenemos entonces para el año 2017 para un país como Colombia. Pero ojo, Brasil, que además decíamos, bueno, se le solucionaron los problemas porque ya no está Dilma y está Temer y demás. Bueno, Brasil está en el cero. Y si a Temer le llegaran a hacer un impeachment serio, ese cero que está ahí, o 0.3, que es lo mismo, prácticamente desaparecería y terminaríamos con datos negativos. Chile, nuestro gran role model, digamos, de alguna forma en América Latina, 1.6, Perú 2.7, Ecuador. De Venezuela, por favor, no hablemos. Unión Europea 1.9, Canadá 1.9. Es decir, eso es lo que tenemos en este instante. Ahora, hay ciertas cosas por las cuales yo he venido diciendo, sí señores, lo que hemos tenido durante los últimos 10 meses es un resultado regular para la economía, muy regular. No decirlo sería definitivamente tratar de tapar el sol con las manos y eso no tiene ningún efecto. Tapar el sol con las manos, sobre todo, evita que entendamos nuestras debilidades y evita que entendamos dónde están los retos y los desafíos. De manera que cuando uno trata de decir, no, la economía está bien, no lo debemos hacer. La economía no está bien, la economía tiene cosas que hay que corregir y hay que corregirlas relativamente pronto y tenemos que reconocerlo porque si no lo reconocemos, no vamos a tomar los correctivos adecuados. Pero lo que sí es cierto es que sí hay muchas razones por las cuales estar en Colombia vale la pena. Y yo les voy a mencionar 2 o 3 porque es que yo soy de los que estoy convencido que la oportunidad que tenemos aquí sigue siendo una oportunidad grande. Este gráfico pretende crear una base 100 en el año 2000 y decir qué ha pasado con las economías todas en base 100 en el año 2000, qué ha pasado con la economía latinoamericana y qué ha pasado con Colombia. Como ustedes ven, la economía colombiana ha tenido un comportamiento agregado durante los últimos 16 años o 16 y medio, que ha sido superior no solamente a América Latina por mucho, que es la línea verde punteada, sino que ha sido superior inclusive al crecimiento de la economía mundial. Entonces, si usted está decidiendo en dónde generar un negocio con posibilidades de crecimiento, usted tiene que saber y tiene que ser consciente de que efectivamente la economía colombiana crece en promedio más que la economía mundial y que la economía latinoamericana. Ahora bien, ¿y eso cómo se compagina con que el último semestre ha sido malo? Pues hombre, tenemos un semestre malo, no hay la menor duda. Y yo creo, además, hace poco estuvimos no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ir al SEC, al Congreso Empresarial, a la Asamblea de la ANDI en Cartagena, pero si alguno tuvo la oportunidad de ir, habrá oído a Xavier Sala y Martín, un economista español muy famoso que tiene un libro que se llama Economía en Colores, que hizo una reflexión interesantísima. Él llegó y dijo, las economías latinoamericanas se parecen mucho a los equipos de fútbol iberoamericanos. Los equipos de fútbol iberoamericanos, dice Salai Martín, él es catalán, entonces pues tiene un buen equipo de fútbol, pero los equipos de fútbol iberoamericanos tienen la tendencia a creer que si tienen 6 meses buenos van a ser campeones del mundo. Pero también tienen la tendencia a creer que si tienen 6 meses malos, son el peor equipo del mundo, Nos pasa un poco lo mismo con la economía. Cuando la economía le va bien, nos creemos que somos verdaderamente la gran potencia. Y cuando la economía le va mal, no. 6 meses, pero hablo de periodos cortos. Dice, no, aquí esta cosa está muy grave y aquí tenemos que pensar para dónde nos vamos y yo no sé si vale la pena invertir en Colombia. No. Pensemos en contexto siempre. Todos los negocios en los cuales ustedes trabajan son negocios de largo y de mediano y de largo plazo. Yo diría que de largo plazo. Casi nadie está en el mediano plazo. En ese orden de ideas, la decisión de estar o no estar en una economía o estar en un país, la toma uno con datos parecidos al dato que ustedes están viendo en las 2 pantallas. No traje 2 datos que para mí son interesantísimos y los tenía en otra presentación, la que hice esta mañana, pero se los voy a mencionar porque para mí son súper interesantes. Hay un dato que a mí me llama mucho la atención. Ustedes saben, y voy a hacer una pregunta como un poquito abierta, pero
¿Ustedes saben cuál era el Producto Interno Bruto en dólares de Colombia del año 2000? Más o menos, el total. El interno bruto, que es como el agregado, digamos, era 100.000 millones de dólares. 98.500 millones de dólares. ¿Ustedes saben cuál es el Producto Interno Bruto de Colombia hoy día? Estamos hablando les acabo de mencionar, cerca de 300.000 millones de dólares. Es decir, esta economía realmente se ha triplicado durante los últimos años, durante los últimos 17 años, los últimos 16 años, porque el dato es el dato del 2016. Eso sin duda es muy importante. ¿Ustedes saben cuál era la clase media o el porcentaje de la población que era clase media en Colombia en el año 2000? Ese es un dato interesantísimo porque es el dato que usted les dice dónde está el gran potencial de consumo. Bueno, pues bien, era el 14%. El 14% de los colombianos eran clase media, porcentaje bajo. Pues bien, hoy en día el porcentaje de clase media en un país como Colombia, ¿alguien no tiene en mente cuánto es? 31%. Es decir, durante esos mismos 16 años, Colombia ha prácticamente duplicado su clase media. Y ustedes, estoy seguro que si hacen memoria, son capaces de corroborarlo. ¿Por qué son capaces de corroborarlo? Porque ustedes ven, por ejemplo, qué pasó con la vivienda, ustedes ven qué pasó, por ejemplo, con los automóviles, cuántos carros hay hoy en las calles, el dato, por ejemplo, de motocicletas, el dato de lo que ha venido sucediendo en términos del tráfico de pasajeros aéreos, por ejemplo, o de pasajeros por carretera. En realidad lo que tenemos es una economía en donde la clase media, que es el gran consumidor, se ha prácticamente duplicado durante estos 15 o 16 años. Una pregunta que uno se pudiera hacer, para nuevamente esa reflexión de saber si uno quiere estar en Colombia o no, una pregunta que uno se puede hacer es, ¿y será que llegamos al tope? ¿Será que llegamos al techo? ¿Eso será lo que puede aspirar un país como Colombia? Les voy a dar dos datos para que los tengan en su mente. Un país como México, que no es muy distinto a Colombia, tiene diferencias, pero es un país comparable en muchas cosas, tiene el 47% de su población en clase media. Un país como Chile tiene el 54% de su población en clase media. Entonces, cuando ustedes ven por qué, por ejemplo, las grandes superficies o los bancos internacionales o eventualmente alguien que decide entrar en los productos de consumo masivo quieren entrar a un país como Colombia, entre otras cosas, tiene en su mente que Colombia tiene una clase media del 30% hoy en día, que puede volverse del 50% relativamente pronto. Y esto se lo digo para que lo tengan en presente, en todo lo que eso puede significar en términos de volúmenes, de cosas que hay que despachar, que hay que tener, que tenemos, a las cuales nos tenemos que preparar. También, por ejemplo, imagínense el tráfico que vamos a tener. O imagínense lo que va a suceder con las motocicletas. Bueno, ya ustedes saben lo que pasa, digamos, hasta eso vamos a tener que ordenarlo y va a tener que quedar bien ordenado relativamente pronto, porque si no va a ser un caos. Pero dicho esto, y la otra conclusión muy interesante que uno puede sacar de esas cifras es que Colombia es un país que responde, digamos, en términos de las políticas económicas, a los incentivos correctos. Es decir, esos 30.000 millones de dólares, si fueron bien invertidos, si fueron bien utilizados, si fueron bien gastados, si fueron para generar empleo, pues evidentemente tuvieron la capacidad de duplicar la clase media colombiana. Pues ahí tenemos un rango por lo menos del 20% más, y yo me atrevo a decir que durante los próximos 10 años vamos a lograr esos estándares. Y hay que estar listos para ello, y ahí hay oportunidades inmensas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué más ha pasado durante el año? Pues bueno, yo voy a mencionarle un par de cosas, digamos, desde el punto de vista económico, porque, pues, es decir, vale la pena, digamos, trabajar un poco más en el tema de contexto. Bueno, les hablé del grado de inversión. Efectivamente Colombia tiene grado de inversión, y esto porque es importante para alguien como nosotros, pues sencillamente porque Colombia tiene acceso a los mercados de los recursos de mercados de capitales internacionales a costos razonables. Este es un tema en donde yo les voy a decir, estemos atentos, y por favor, pongamos la atención. Colombia tiene una situación fiscal hoy en día que está apenas equilibrada. Apenas equilibrada. No es ni mucho menos una situación boyante. Nos costó trabajo lograr el equilibrio del año 2017 desde el punto de vista fiscal. De hecho, nos costó sangre la reforma tributaria del 2016 para lograr pasar al año 2017. Si eso es cierto, la pregunta de todo el mundo es, ¿cómo va a ser el año 2018?
cómo va a ser el 2019, cómo va a ser el 2020. Si yo les pregunto a ustedes desprevenidamente, ¿quién de ustedes cree que el próximo gobierno no va a hacer una reforma tributaria? ¿Quién levantaría la mano? Ni una mano. Todos los colombianos creemos que el próximo gobierno va a hacer una reforma tributaria. Entre otras cosas, porque ustedes saben, ha habido 14 reformas tributarias en los últimos 24 años. Entonces, la verdad es que en Colombia, pues la historia dice que cada 1.7 años hay una reforma tributaria. ¿Quiénes de ustedes creen que esa reforma tributaria es para bajar impuestos? Pueden no decirme nada, pero no se me rían. Nadie cree que es para bajar impuestos. Nadie cree que es para bajar impuestos. ¿Por qué? Porque todos tenemos en la mente que tenemos un reto fiscal muy grande en este instante. Pues bien, lo que hoy en día está programado para gastarse e invertirse versus los ingresos que existen en este momento programados para gastarse e invertirse, no alcanzan para que logremos el equilibrio fiscal. De manera que hacen bien cuando creen que va a haber una reforma tributaria y hacen bien cuando creen que la reforma tributaria va a ser para aumentar impuestos. ¿Cuál es la solución entonces? La verdad es que la solución tiene que pasar obligatoriamente por bajar el gasto público. Decisión impopular, decisión que ningún gobierno quiere tomar, decisión que por supuesto le vale mucho a un ministro de Hacienda o le vale mucho a un presidente de la República, pero Colombia tiene que tomar la decisión de ajustarse en el gasto público. ¿Por qué? Por aquella de las primeras frases que les mencioné cuando les decía que ya no tenemos 30.000 millones de dólares en petróleo, sino 9.000. Y como cualquier organización económica, un hogar, una casa o una compañía, cuando uno tiene menos plata, pues uno en realidad lo primero que debería hacer es ajustarse al gasto. Hay discusiones, ustedes han visto las discusiones que hay alrededor de el presupuesto para parques naturales o el presupuesto para ciencia y tecnología, y la gente sale y hace manifestaciones y tal. El presupuesto tiene que bajar, el gasto, digamos, definido dentro del presupuesto tiene que bajar, eso tiene que pasar pronto. Es decir, ese es uno de los retos principales. En el Congreso Empresarial de la ANDI, parte de lo que hicimos fue preguntarle a los precandidatos, digo, a solo 12 de los 46 precandidatos. En Colombia tenemos la tendencia a creer, muchos creemos que podemos ser presidentes, parece ser, porque 46 precandidatos pues es un indicador fuerte, pero solo 12 les preguntamos, ¿usted qué piensa en términos de impuestos? Y la verdad es que la mayoría dice, a pesar de estar en campaña, que es un momento, digamos, como muy propicio para el populismo, dice, no, es que los impuestos son muy altos, las empresas son muy altas. Pues bien, nosotros sí queremos, digamos, durante este periodo que tenemos ahorita, dar un debate muy fuerte alrededor de cómo van a ser los impuestos. Tener impuestos demasiado altos, como los que existen en Colombia hoy en día, ustedes saben, son en realidad una fuente de pérdida de competitividad gigantesca. Colombia pierde hoy en día en competitividad con un país como Perú por solamente prender las máquinas el 16% en términos de impuestos de renta. Eso es gravísimo. Ustedes saben, vamos a ver también algunos datos de cuánto perdemos en logística. Colombia tiene un componente relativamente alto en el costo de logística como costo total del costo de ventas. Estamos hablando de cerca del 15%, demasiado alto cuando lo comparamos con OECD o demasiado alto cuando lo comparamos con Alianza del Pacífico. Pero aún así tenemos también un tema tributario muy grande. Esta es la proyección de producción, y fíjense de lo que pasa con los distintos sectores. Esto es lo que ha venido pasando. Minería ha venido perdiendo, por supuesto, industria manufacturera ha venido perdiendo, pero incluso construcción. Y esto es muy notorio, porque en Colombia la construcción había sido un gran dinamizador, casi que permanente en cualquier condición. Y ahí vemos lo que pasó en el primer semestre. Construcción prácticamente, bueno, está en el 0.6%, pero en el segundo semestre se está proyectada para 0.3%, que prácticamente es nada, y la verdad es que Colombia debería tener un crecimiento que fuera significativamente más dinámico. Ahora, yo necesito que ustedes salgan optimistas de lo que yo estoy diciendo, y ese sí que es un reto grande, porque les estoy diciendo cosas que eventualmente uno no quiere oír, o cosas que son demasiado crudas, digamos, en términos de lo económico, pero es cierto que nosotros tenemos que de alguna forma entender que estamos en el largo plazo. Fíjense lo que ha pasado en términos de la confianza. En este momento el indicador específico que tienen ustedes ahí es el clima de negocios. Bajamos del 68.7% que a este momento del año 2016 consideraba que el ambiente económico era favorable, al 55.1%.
Y las expectativas, digamos, en todo caso, se mantienen entre 36 y 37%, lo cual es relativamente bueno porque en Colombia si algo tenemos es que creemos en el futuro. Y por eso, entre otras cosas, hemos invertido durante los peores momentos de nuestra historia. Durante los peores momentos de nuestra historia siguió habiendo compañías nuevas en Colombia, gente que se quedaba con su capital haciendo, digamos, perdón, me equivoqué, haciendo empresa y empresa nueva. Ahora veamos, digamos, para entrar un poco más en el tema de lo que los convoca a ustedes aquí. Cuando uno le pregunta, esta es la encuesta de opinión industrial conjunta de la ANDI, cuando uno les preguntó el mes de julio a los empresarios qué piensan ustedes en términos de los principales obstáculos que ustedes están presentando, el primer obstáculo fue sin duda la caída en el consumo, la caída en la demanda, y seguramente ustedes son capaces de corroborar esto. A mucha gente se les subieron inventarios, inclusive algunas personas pararon plantas, como el caso de alguna textilera muy famosa que paró plantas porque los inventarios estaban subiendo y las ventas no se estaban comportando como creían que se iban a comportar, y que por cierto nosotros hemos hecho una pedagogía muy grande para demostrarle a todo el mundo que esa es una decisión absolutamente racional en términos de administración. Si las ventas caen y yo tengo inventario, ¿por qué voy a seguir produciendo? Y eso debería poder pasar en Colombia desde el punto de vista laboral fácilmente. Yo quiero sentarme y yo quiero decir, bueno, estos 9 días no produzco. Pero esa es una de las principales razones. Y fíjense, pero esto es muy interesante, que aparece, digamos, dentro de los primeros 10, el costo de infraestructura y costos logísticos. Todo el mundo tiene, digamos, en la mente de que ahí tenemos una tarea importantísima por hacer, de que nos estamos gastando demasiado de nuestro costo de ventas en atender el tema de infraestructura y de logística. Cuando uno, y fíjense ustedes qué interesante, cuando uno le hace la pregunta contraria, recuerden la pregunta anterior, principales problemas de la industria, pero si uno le hace la pregunta contraria y uno dice, de las cosas que usted conoce hoy en día, ¿qué cosas cree usted que favorecerán el desempeño de las empresas en Colombia durante los próximos meses? Aparecen los proyectos de infraestructura y construcción. Es decir, apareció algo en lo cual Colombia está creyendo, y es que efectivamente las inversiones que se van a suceder en infraestructura durante los próximos años van a significar una mejora en la competitividad del país. Eso es interesante porque además ha habido, digamos, problemas especiales con el tema de infraestructura, y además porque la infraestructura pues tampoco es automática. Algunas de las inversiones van a tomar un tiempo en concretarse y en materializarse. Y cuando uno le pregunta a factores que perjudicarán el desempeño durante el segundo semestre del 2017, aparece la no ejecución de los proyectos de infraestructura. Es decir, todo lo que ha venido sucediendo inclusive alrededor de escándalos como el escándalo de la multinacional brasilera o escándalos que tienen que ver con los temas de contratación, nos han generado una incertidumbre grande y sin duda han generado además unos obstáculos importantes en términos de la capacidad que tenemos de ejecutar rápidamente esos proyectos. Si uno habla con los bancos les dicen, nosotros hemos restringido las aprobaciones, los desembolsos, los cierres financieros, y probablemente por eso se van a mover unos meses, sin duda, la ejecución de los proyectos de infraestructura. Ahora vamos a ver algunos datos en términos de logística que son interesantes para que ustedes tengan en cuenta. En el año 2014, cuando mirábamos el índice de desempeño en términos de logística y tenemos un benchmark, uno se encuentra con que Colombia tiene un dato relativamente malo. O sea, Colombia se encuentra en el puesto 97 con una puntuación de 2.64 en términos de los países que son considerados en este índice, donde Estados Unidos es el número 9, Chile el número 42, Panamá el número 45, México el 50, Argentina el 60. Solamente nos supera, digamos, dentro de nuestro universo cercano, digamos, de países con los cuales competimos, Ecuador y Bolivia. Ahora bien, en el año 2016 se produce una mejora, no suficientemente buena, subimos apenas 3 puestos. Habrá algún funcionario público que diga, mejoramos, pero mejorar del 97 al 94 no puede ser mejoramos, digamos. Cuando digamos estamos en el 30, en el 40, uno dice, bueno, eso fue una mejora. Pero del 97 al 94 es estar definitivamente uno dentro de los, casi que al final dentro de los primeros 100. Fíjense ustedes más datos. Cuando se habla de los países en términos de comercio transfronterizo, Colombia aparece en el puesto 53 en el tiempo para exportar. Si una economía como la nuestra
quiere ser verdaderamente parte activa en las cadenas globales de valor, tenemos un reto importante. Y eso no es tan grave. Cuando hablamos del número de horas, estamos hablando de que para exportar tenemos 112 horas, en términos de importar tenemos 112 horas, en términos del costo de exportar estamos hablando de $545 por tonelada o por contenedor, y no sé si el dato es por contenedor o por tonelada, ¿tú lo sabes, Edgar? Creo que es por contenedor, ¿o no? Sí. Y el costo para importar es de $545 también. Fíjense ustedes que si uno lo compara con países como Argentina, uno se encuentra con que hay ahí, por ejemplo, una dualidad gigantesca, porque para ellos exportar es significativamente más barato que importar. Bueno, también tiene que ver con que Argentina es un gran exportador de graneles y un gran exportador especialmente de cereales. Y fíjense ustedes, cuando uno se compara con Estados Unidos, estamos hablando en todo caso de una diferencia de casi $80, que es importante en términos de exportación, y en términos de importación estamos hablando de cerca de $130. El DNP ha venido interesándose por el tema y para nosotros eso es importante, porque entre otras cosas en el plan maestro que se está haciendo con, bueno, el primer plan maestro 1 y la segunda fase del plan maestro intermodal, estamos hablando cada vez más del tema logístico. No solamente es construir vías, sino operarlas, es operar la carga, es ser capaces de mover, de movilizar carga. Y aquí, digamos, del DNP hace una encuesta en donde trabaja con 504 usuarios y 264 prestadores de servicios logísticos. Y se hace la pregunta en términos de las barreras que más impactan a la logística. Y aparece los altos costos de transporte como en número 1. Aparece insuficientes carreteras, puertos y aeropuertos, es decir, infraestructura dura, sólida, con el 21%. Aparece falta de sistemas de importación y logística, y esto es muy importante, con cerca del 20%, y la complejidad en trámites aduaneros con el 11%. Yo quiero decir que estas dos últimas categorías son categorías que no deberían existir. Yo entiendo que es muy difícil hacer carreteras y que uno se toma mucho tiempo y vale mucho dinero. Pero hay ciertas cosas que nosotros sí debemos tratar de solucionar relativamente rápido. ¿Cómo no nos digitalizamos rápidamente? ¿Cómo no tenemos los conocimientos de embarque? ¿Cómo no los tenemos digitalizados? ¿Cómo no solucionamos el tema de los trámites y de los permisos y de la documentación rápidamente? Yo entiendo que por supuesto es difícil, entiendo que al final implica hacer unos grandes cambios en las organizaciones y en las instituciones públicas, pero allí Colombia se tiene que concentrar. Les quiero contar, digamos, como una buena noticia. Hemos estado reunidos las últimas 2 o 3 semanas con la nueva ministra, con la doctora María Lorena Gutiérrez, quien además es una muy buena, digamos, ejecutora y que además conoce del tema de procesos porque ella es experta en ese tema. Y le hemos dicho, usted tiene 10 meses, en 10 meses no es realmente mucho lo que uno puede hacer al frente de un ministerio, pero uno sí puede concentrarse en el tema de simplificación, trámites y digitalización de los trámites en Colombia. Yo ahí tengo una esperanza grande, vamos a montar un grupo relativamente grande para poder apoyarla. Nosotros ya le mandamos el primer documento, digamos, en donde identificamos cosas que se pueden hacer. Estamos, yo creo que mañana, el lunes o el martes, entregando el segundo documento de cosas que se pueden simplificar. El número de trámites, las cosas que pueden estar en línea, las cosas que son duplicadas, las cosas que son eventualmente innecesarias, las cosas que fueron creadas simplemente a veces, por ejemplo, para generar barreras que permiten corrupción. Hay un tema grande. Cuando uno le pregunta a los prestadores de servicios logísticos y le hace esta misma pregunta, los prestadores dicen una cosa distinta, y eso es interesante porque ellos conocen el tema. Ellos conocen y saben lo que uno eventualmente está necesitando y eventualmente puede implementar para que las cosas funcionen. Dice el 32.3%, faltan zonas adecuadas de carga y descarga. Y si ustedes están en ese tema saben que eso es cierto. Ustedes saben que uno efectivamente tiene que imaginarse el país como un gran reto logístico. Yo les voy a contar una anécdota. Estábamos con Gabriel Velasco y estábamos con Edgar justamente hace ¿cuánto año? En ese momento con el doctor Vargas Lleras, que estaba vicepresidente hace ¿cuánto? ¿Año y medio? ¿2 años? Cuando estábamos con el tema del cierre de lo de Cali Buenaventura, de la carretera, o de Buga Buenaventura, cuando estábamos con el reto del cierre, y le dijimos, pero es que tenemos que entender verdaderamente cuál es la consecuencia de lo que se va a hacer en términos de la obra. Yo le decía en ese momento al doctor Vargas Lleras, que era vicepresidente, le decía yo, es que nosotros lo que tenemos enfrente es un inmenso reto logístico que no tiene que ver exclusivamente con abrir o cerrar la carretera, no, es que uno tiene que abrir o cerrar la carretera cuando están los camiones en Buenaventura,
Los camiones tienen que en ese momento haber estado cargados, tienen que haber estado nacionalizados o al revés, tienen que estar listos para exportar. Los bancos nos tienen que ayudar y nos tienen que ayudar la DIAN, nos tienen que ayudar el INVIMA cuando haya lugar a ello, nos tiene que ayudar el ICA. Y lo mismo pasa aquí en Cali o en Buga. Tenemos que tener todo el aparato, digamos, listo para poder pasar cuando uno abre la carretera. Entonces ahí fue cuando, digamos, apareció la idea que teníamos los gerentes, que era una posibilidad que aparecía en la ley, que eran los gerentes de los corredores logísticos, pero es pensar el país como un verdadero aparato productivo, todo el aparato productivo. ¿Cómo mando la carga para un lado? ¿Cómo la mando para el otro? ¿Pongo a funcionar el río? ¿Cómo hago para que los bancos estén listos, para que podamos, los trámites, cómo los logramos hacer? ¿Cómo efectivamente? Bueno, mil cosas que ustedes conocen mejor que nosotros, pero en todo caso ahí hay un tema muy grande. Luego aparece, por supuesto, como segundo nivel, o en segundo puesto, perdón, infraestructuras viales insuficientes. Se habla de una cosa muy interesante y dice, nos falta talento en logística, de alguna forma no estamos preparados a solucionar el problema de logística. El problema de logística termina siendo un problema de optimización, es un problema de encontrar el óptimo. ¿Cómo hacemos nosotros para lograr con los mismos recursos trabajar con menos tiempo y ojalá con menos costo? Esa es la pregunta que hay que solucionar. Y luego, insuficiencia en zonas logísticas y o el alto precio de las bodegas. Es un tema, digamos, que seguramente se soluciona cuando uno tenga mayor oferta y probablemente el punto 1 tiene que ver con el punto 4. Desde el punto de vista, digamos, de cuando uno compara los costos logísticos, ya que era cuando yo les hablaba a ustedes de cuánto vale en Colombia, digamos, cuál es el costo promedio de la logística versus el resto de los costos de producción, o los costos de venta, realmente Colombia está en un nivel relativamente, bueno, muy abajo, pero muy alto, también donde estamos hablando de cerca del 15%. América Latina como un todo tiene un dato bastante parecido, es decir, definitivamente la región tiene un hándicap, tiene una desventaja gigantesca en ello. América Latina tiene el 14.7%, pero tenemos ejemplos como el ejemplo de Paraguay, donde la logística vale el 12.9%, y los que conocemos o los que hemos tenido la oportunidad de ir a Paraguay, sabemos lo que hace Paraguay, por ejemplo, alrededor del río, y lo que hace Paraguay alrededor de las barcazas. Entiendo que Paraguay tiene hoy por hoy la segunda flota más grande del mundo en barcazas, y son tremendamente eficientes en el manejo de eso, lo han aprendido a hacer. Tamás también hacen barcazas, pero lo han aprendido a hacer, tienen reglas, tienen equipo, tienen tecnología, y bueno, aparece, digamos, Estados Unidos y por supuesto la OSD, y no se nos olvide la OSD, porque recuerden ustedes que Colombia está queriendo entrar allí, y Colombia no entra con inmensas ventajas, por lo menos en este indicador en particular, estamos, digamos, con un indicador de costo que es más del doble del que pagan el promedio de los países de la OSD. Aquí este es el mismo dato, y cuando uno trata de distribuir en cómo se reparte ese 15% o ese 14.97, el 37% es transporte y logística de distribución, el 20% es almacenamiento y el 17% es la compra y manejo de los proveedores. No todo el mundo tiene las mismas condiciones, y esto es muy interesante, porque si uno quiere que un país tenga emprendedores, si uno quiere que un país haga cosas nuevas, si uno quiere que un país tenga nuevas condiciones para los que están creciendo, pues debe también generarle condiciones de competitividad. Y aquí es cuando yo me encuentro con una de las discusiones más grandes que yo he venido dando, y es la de la necesidad que tenemos de tener una política empresarial que ayude a que haya emprendimiento, a que haya nuevas cosas, a que haya nuevos proyectos, a que haya nuevas compañías. Y ustedes se dan cuenta que la pequeña empresa, es decir, la que no ha crecido o la que está apenas arrancando, tiene unas desventajas aún mayores que las que tiene el promedio de la economía. La verdad es que las grandes empresas colombianas son capaces de administrar costos de logística que se mueven en cerca del 13%. Por una extraña razón, la mediana empresa aparece en esta encuesta un poquito debajo, es decir, aparece en el 12.6%, pero la pequeña empresa está en el 17.9%, casi el 18%. Entonces, a esto tenemos que ponerle mucha atención, porque si no solucionamos este tema le estamos generando una desventaja muy grande a todos los que quieren y creen que Colombia es un país en el cual hacer nuevos negocios. Este es el dato en términos de horas, y fíjense ustedes,
Si uno quisiera tratar de entender, bueno, sí, vamos a solucionar el problema y vamos a concentrarnos en qué sitio de la cadena, uno se encuentra con que el tiempo de captura del pedido está en 16 horas, la preparación del pedido 29, estamos hablando aquí en gran empresa, mediana empresa y pequeña empresa, la pequeña está en la mitad, la gran empresa es la de abajo y la mediana es la de arriba, y ustedes se van dando cuenta cómo efectivamente nos movemos en unos niveles de horas que en todo caso son altos, pero que le generan sin duda unas desventajas importantes a los nuevos emprendimientos. Esto es de la encuesta nacional de logística. Ahora, en todo caso, Colombia ha venido mejorando en una gran cantidad de cosas, digamos, tenemos una cantidad de nuevos proyectos, de hecho en aeropuertos, por ejemplo, hemos venido teniendo algunas mejoras, teníamos un rezago gigantesco y hemos venido teniendo cosas nuevas, en la red férrea seguimos teniendo problemas, hay algunos ferrocarriles que funcionan relativamente bien y sin esos ferrocarriles, por ejemplo, no hubiéramos podido nosotros sacar y exportar los volúmenes de carbón que hemos exportado desde La Guajira o desde el Cesar, y ahí tenemos definitivamente, y tenemos el reto fluvial también. Colombia ha venido tratando de entrar y no terminamos de entrar, ya ha venido tratando de entrar, digo, porque hay inversiones interesantes, hay puertos importantes, por ejemplo, en Barranca Bermeja o en Acapulco, que hay cosas importantes, hay algunas flotas de barcazas y flotas de remolcadores que están en este momento a punto, digamos, bueno, algunas están funcionando, pero a punto de crecer y casi que de hacer boom, pero sin duda todavía, digamos, todo lo que tiene que ver con el río Magdalena, para no hablar del río Cauca, pero el río Magdalena tiene... Gracias, ¿me la tomo? Tengo dos. Gracias. Perdón. Ahí tenemos, digamos, un reto gigantesco, un reto importante. Nosotros somos de los que creemos que para poder desarrollar la versión intermodal tenemos que ponerle atención al tema del río. De hecho, ustedes saben, y seguramente todos lo han oído, cuando nosotros hemos dicho que el río tiene que salir adelante, entonces algunos de los operadores de camiones y camioneros, entonces dicen que es que lo que pasa es que la ANDI tiene intereses particulares en el desarrollo del río, en algunos proyectos en particular, y de hecho a veces llegan a decir que el señor Edgar y yo somos accionistas de las compañías. Lo cual no es cierto, ojalá fuéramos accionistas de esas compañías, pues porque la verdad estaríamos no estaría echándole discurso a ustedes aquí. Muy interesante, yo estaba hablando a ustedes del plan de manejo intermodal, hemos entrado en la segunda fase, esa segunda fase es muy interesante porque es verdaderamente, en mi opinión, moderna. Es una fase que dice, el problema no es solamente de infraestructura, el problema no es solamente de equipos, el problema es de logística. Y ahí el tema, y ahí la discusión se vuelve una discusión bastante más sofisticada porque es una discusión de procesos, es una discusión de tecnología, es una discusión nuevamente de talento humano. Y fíjense ustedes que lo que se está incluyendo allí y nosotros estamos activamente participando y apoyando esa segunda fase, son temas como las acciones logísticas de alto impacto de los corredores nacionales y regionales, las estrategias de financiación, planes específicos por modo de transporte, maduración de proyectos identificados en el proyecto número 1 y análisis de propuestas normativas. ¿Qué estamos buscando? Que haya facilitación del comercio internacional, que tengamos infraestructura especializada, que logremos que las compañías tengan un desempeño cada vez mejor y puedan bajar sus costos, que la institucionalidad funcione y que tengamos información clara, información fidedigna que nos permita tomar decisiones y ojalá que además tengamos verdaderamente un capital humano que trabaje en este tema y que sea muy sofisticado. Yo sí que creo que aquí tenemos una oportunidad muy grande. Digamos, el Valle del Cauca como la gran salida, digamos, a la Alianza del Pacífico, la gran salida al Pacífico, que además, como ustedes vieron, ahora que va a haber la nueva reunión, no vamos a hacer solamente los 4 países, digamos, de Latinoamérica, sino van a entrar algunos países del otro lado del mar, del otro lado del océano. Entiendo que Nueva Zelanda va a entrar eventualmente, va a haber algunos países asiáticos que van a entrar, eso nos va a dar una oportunidad en la cual tenemos que pensar, pero Colombia ha venido mejorando en esto, pero sin duda, nosotros para esto necesitamos tener un talento humano especializado y un talento humano que funcione bien. Desde el punto de vista entonces de retos de corto plazo, ya para terminar, tenemos que desarrollar los corredores logísticos bajo la modalidad y bajo la idea de que es un proyecto intermodal. Tenemos que buscar dónde están verdaderamente los pequeños pesos que nos van a permitir entrar a los mercados internacionales con ventajas comparativas.
Tenemos que concentrarnos en el desarrollo de los proyectos de infraestructura. Nosotros desde marzo de este año, cuando comenzaron a pasar cosas alrededor de la infraestructura, hicimos un llamado de atención muy fuerte a la sociedad y también al gobierno. Señores, pase lo que pase en términos de las investigaciones, que por favor, ojalá se den todas y ojalá terminemos, digamos, efectivamente identificando todo lo que está sucio allí, que tenemos que sacar adelante. Pase lo que pase, no nos vayamos a enredar como país en enredar a los proyectos. No nos vayamos a enredar como país en no seguir adelante en un camino que ya habíamos comenzado a caminar. Y luego, digamos, evidentemente tiene que haber un desarrollo fuerte en términos de institucionalidad y normatividad para la logística competitiva. Dentro de los retos hay algo que es lo que se ha denominado, digamos, la logística 4.0, y son las cosas con las cuales uno debe soñar y que tenemos que desarrollar relativamente pronto, y decir que en todo caso, si queremos estar en las cadenas globales de valor y queremos tener un sistema que funcione, tenemos que trabajar con tecnología, con flexibilidad y con capacidad de adaptación a las operaciones. Y así es como tenemos que hacerlo. Nos imaginamos tener una plataforma logística inteligente, un gobierno digital, tener flexibilidad e innovación logística y modernizarnos. Nos imaginamos que los puertos efectivamente puedan funcionar en términos de que los escáneres, además, digamos, evidentemente cumplan el papel para el cual los veníamos pidiendo por tantos años. También queremos que los operadores aduaneros especializados, ¿cómo se llaman? Los OEA, ¿cómo se llaman? Los OEA, que Colombia cada vez tenga más OEA, que nosotros entendamos quién es el que ha venido haciendo las cosas bien y cómo las puede hacer bien, que no se convierta en un privilegio, digamos, para unos pocos, porque no tiene ningún sentido, no afecta a la economía, pero sí conocemos una gran cantidad de gente que tenemos la certeza de que tienen los controles, que tenemos la certeza de su idoneidad y que tenemos la certeza de sus intenciones, que podemos verdaderamente incluirlos dentro de la característica de OEA. El tema de los peajes electrónicos, ¿cómo es posible que Colombia hoy en día no tenga una red de peajes electrónicos verdaderamente robusta y además, sobre todo, interconectada entre ellas? A ustedes seguramente les pasa, si ustedes salen para un lado de la ciudad les sirve un peaje electrónico, pero si salen para otro peaje les sirve otro peaje electrónico. Eso no puede ser y eso es sencillísimo. Eso es cuestión de tener una cámara de compensación que lo puede hacer diario, lo puede hacer semanal, lo puede hacer mensual, en donde dice, no sé, el total de recaudo fueron los siguientes y le corresponde, ese total de dinero le corresponde tanto a la concesión de tal y tanto a la concesión de tal. La verdad es que ahí tenemos un reto importantísimo que es como el tema de la factura electrónica, que son cosas que uno quisiera tener y que no entiende porque todavía el país no lo tiene. Bueno, en esto nos podemos además apoyar en experiencias que son interesantísimas, valiosísimas, de las cuales podemos aprender. Singapur, digamos, es uno de los líderes más grandes, Alemania tiene muchísimo que enseñarnos, y también tenemos evidentemente excelentes ejemplos en Colombia hoy de cómo se pueden hacer las cosas. Está este ejemplo, por ejemplo, que ustedes seguramente conocen, que es un ejemplo que funciona, digamos, increíblemente bien, donde uno se siente además verdaderamente en un país desarrollado. Tenemos una gran cantidad de ideas. Yo quiero decir que la verdad es que lo que tenemos por delante es un reto gigantesco. Este que parecía ser un sector como muy tradicional, como el sector, voy a decir, perdone la palabra, pero el sector viejo, digamos, de los camiones, o el sector de los camioneros, o el sector de los coteros, o el sector de los estibadores, en realidad es un sector en donde verdaderamente se está presentando la gran diferencia en el mundo. Uno allí puede ganarse una muy buena parte de la competitividad, pero sobre todo, Colombia no va a ser capaz de entrar en la era de los encadenamientos globales de valor masivamente si nosotros no somos muy conscientes de que tenemos que ser muy rápidos, tenemos que ser veloces, tenemos que ser eficientes en términos de poder aprovechar esto. La verdad, les voy a contar un estudio que hicimos una vez con Edgar que al final no hemos terminado de hacer, pero yo con frecuencia argumento que Colombia es el país, voy a decirlo al revés, perdón, que Colombia es el centro del mundo. ¿Y por qué digo que Colombia es el centro del mundo? Y eso es un estudio que además hemos hecho y la verdad, hasta ahora nadie me lo ha podido refutar, pero cuando uno coge y suma los principales 100 puertos del mundo, 100 puertos del mundo, que mueven carga para un lado y para el otro, se encuentra con que Colombia es el sitio
al cual el sitio que sumados los 100 puertos del mundo con sus tráficos y con los costos, se encuentra más cerca de todo el mundo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Colombia está cerca de Estados Unidos, está cerca de la costa este, pero a la costa oeste. Colombia está cerca de Europa. Colombia es el camino para llegar a Asia. Colombia llega muy fácilmente a América Latina. El único otro país que se le parece a Colombia en eso es Panamá, por supuesto, por la capacidad que tiene, digamos, de tener la interconexión del canal. Pero si uno tiene en cuenta los puertos que tenemos sobre el Pacífico y los que tenemos sobre el Atlántico, la verdad es que Colombia se encuentra en una posición realmente privilegiada. En las Américas estamos en la mitad, pero además estamos en la mitad entre Europa y Asia. Hay algunos destinos que son relativamente lejanos para nosotros, pero esos destinos, cuando uno pondera, terminan siendo en todo caso para nosotros relativamente cercanos. La verdad es que si nosotros queremos aprovechar esta oportunidad, si Colombia quiere hacer el desarrollo de su empresa, si Colombia quiere volverse, por ejemplo, una potencia, como nosotros creemos en el tema agroindustrial, si Colombia quiere volverse uno de los actores importantes en las cadenas globales de valor, tenemos que entender que la logística es parte fundamental de este ejercicio. Este ejercicio a mí me parece del mayor valor en términos de la construcción de competitividad. Colombia debe en este momento, digamos, afrontar su agenda de competitividad de forma mucho más inteligente y mucho más decidida. Nosotros creímos que se puede hacer, hemos venido sacando inclusive documentos que nos conducen a ello. Sacamos un libro ahorita en la agenda, en la asamblea de agosto de la ANDI, habíamos sacado otro en la asamblea de agosto del año 2015, nosotros estamos trabajando por ello y ustedes son parte fundamental de este ejercicio. Yo les agradezco su atención, ya es tarde en este momento, todos me oyeron, creo que solamente tuvieron que irse 2 o 3 personas, de verdad que para mí ha sido un honor poder hablar para ustedes en este momento. Gracias.